directo a esta entrevista exclusiva con Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que estuvo ayer en Aguascalientes. El primer punto que tocamos en la charla fue crecimiento económico. Crecimiento económico de Aguascalientes y de México, y sobre todo el motor o los motores para llevar a cabo dicho crecimiento. Bueno, Ricardo Anaya empieza hablando de salario mínimo. Por un lado, el gobierno establece una cantidad de dinero que es la mínima indispensable que requiere una persona para no ser pobre. Cualquiera esperaría que el salario mínimo sea más que lo que una persona necesita para no ser pobre. Y resulta que en México, como en prácticamente ningún país del mundo, no es así. Es decir, el salario mínimo es la mitad de lo que se necesita para no vivir en la pobreza. Eso quiere decir que el propio Estado mexicano está reconociendo que quien solo gana un salario mínimo va a estar en la pobreza, inclusive quien solo gane 2 salarios mínimos. Entonces, un tema fundamental es ese. Por un lado, el crecimiento económico. La fórmula es la competitividad, atraer más inversión productiva, generar empleos, pero segundo, tenemos que revisar el salario mínimo y con el salario mínimo lograr como referente un empuje para que aumenten los sueldos en Aguascalientes y por supuesto en todo el país, Joaquín. Ahora que el incremento de los precios, incluso el gasolinazo, ha estado de nuevo en la palestra pública, Ricardo Anaya podría prometer bajar el impuesto de la gasolina. Es un planteamiento muy importante, es muy delicado lo que hizo el PRI. El gasolinazo del año pasado fue verdaderamente duro para el bolsillo de los mexicanos, por 2 razones. Primero, porque se incrementa de manera desproporcionada el precio de la gasolina, pero segundo, porque la gente ni siquiera tiene la confianza de que hoy lo que paga por la gasolina con sus impuestos realmente se destina a lo que se tendría que destinar: salud, educación, infraestructura, combate a la pobreza. Es decir, el problema es doble. Por un lado, los ciudadanos tienen que pagar mucho, incluyendo el precio de la gasolina, que por cierto la mayoría de ese precio son impuestos, que se queda el propio gobierno, y segundo, hay corrupción en el gobierno, y eso entonces da coraje doble, porque no solamente pega en el bolsillo, sino que además uno sabe que ese dinero no está yendo a donde tendría que ir. Tenemos que corregir esas 2 cosas. Ahora, yo vi que el precandidato del PRI, que por cierto estuvo el día de ayer aquí en Aguascalientes, pues se enojó de que dijeran, que no lo dijimos nosotros, lo ha dicho la gente, que él es el padre del gasolinazo. Pues es que él era el secretario de Hacienda, el responsable de la determinación de los precios de la gasolina, justamente cuando aumentó la gasolina. Es una realidad, han sido irresponsables y ese fue un fuerte golpe al bolsillo de los mexicanos. Déjame hablarte de otro tema que es fundamental, el tema de la seguridad pública. Hay un problema generalizado en el territorio nacional, no solamente aquí en Aguascalientes. Esto es muy importante saberlo. En 2014, el gobierno federal presenta la nueva estrategia de seguridad. Fue un gran evento en el Palacio Nacional. De 2014 a la fecha, los homicidios dolosos aumentaron casi 50%. Y cuando tú revisas los estados del país, de las 32 entidades, en 30, es decir, prácticamente en todo el país, aumentaron los homicidios, aumentó la violencia. Es un problema que hoy está generalizado en el país. Y cuando un problema está en todo el país, pues es responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno federal. Ahí hay un gran pendiente, no solamente con Aguascalientes, sino con toda la República. Y nosotros hemos hecho un llamado a que el gobierno federal asuma su responsabilidad. ¿Cuál sería su estrategia? Porque se han planteado ya 2, amnistía o ejército en las calles. Te diría 2 cosas. La primera es reconocer que su estrategia falló. Porque 2017, de acuerdo a los datos oficiales, no es algo que diga yo, ahí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 es el año más violento de los últimos 20 años. Hace 2 décadas, desde el 97, que se mide este dato, que no teníamos un año tan violento a nivel República Mexicana. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, más inteligencia y menos balas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El error que ha estado cometiendo este gobierno, en lugar de primero hacer un ejercicio de inteligencia para mapear a toda la organización criminal y, como ocurre en otros países del mundo, en un solo golpe desmantelar a la organización criminal, lo que han venido haciendo es, para dar una gran noticia, solamente buscar al líder de la organización. El problema, Joaquín, es que cuando tú solamente detienes al líder de la organización, lejos de resolver el problema, se genera inclusive más violencia, porque los de abajo se pelean por esa posición. No se desmantela la organización
y se genera inclusive más violencia de la que había antes. Eso explica en cierta parte por qué hay tanta violencia en tantas partes del país, en donde distintos cárteles hoy se están peleando el control de las plazas. Entonces, primero, más inteligencia, menos balas. Segundo, usar toda la inteligencia y toda la tecnología del Estado para combatir al crimen, no para andar espiando a los opositores políticos, a los periodistas como lo ha hecho este gobierno. Y sé que el tiempo en televisión es corto, te doy un último dato: retomar el control de los penales. La gente debe saber que hoy en México, lamentablemente, casi 9 de cada 10 cárceles tienen autogobierno. Esto quiere decir que los propios internos, los que están presos, controlan lo que sucede al interior de la cárcel. Y el 80%, fíjate qué grave, el 80% de las extorsiones se cometen desde el interior de los penales. Entonces, más inteligencia, menos balas. Hay que desmantelar a las organizaciones, no solamente la cabeza, hay que retomar el control de los penales. Y una última cosa brevísima: visión integral. No es solo un asunto de policía, es también un asunto de oportunidades, particularmente para los más jóvenes. Cuando un joven no encuentra ni oportunidad de seguir estudiando, ni oportunidad de obtener un trabajo, pues se vuelve campo fértil justamente para el crimen organizado. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a resolver el problema y vamos a recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en México. Tenemos muy claro cómo hacerlo. Me hablas del PRI gobierno, pero el PAN ya estuvo al frente de la República durante 12 años. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa de la historia nacional? Y si la gente que eventualmente llegue a votar por ti, pues sería como regresar a eso mismo, que quizá por algo no duró tanto. Los políticos de siempre, Joaquín, creen que su trabajo es defender los gobiernos de su partido, aún en lo que se hayan equivocado. Yo no pienso así. Yo me he comprometido a hablar siempre con la verdad. Yo te puedo decir cosas muy buenas que hicieron los gobiernos del PAN. En el sexenio de Felipe Calderón fue el sexenio con más infraestructura en la historia del país. En el sexenio de Vicente Fox, el Seguro Popular fue un programa exitosísimo. Pero también te puedo decir que se cometieron errores. El haberle entregado el control de la educación pública a una líder corrupta como fue Elba Ester Gordillo. Acuérdate que se nombró a su yerno como el subsecretario de Educación Básica, es decir, se puso en sus manos toda la educación preescolar, primaria y secundaria del país. Ese fue un grave error. El no haber desmantelado las estructuras clientelares corporativas. Pongo un ejemplo: habían desviado 1,000 millones de pesos del gobierno a través del sindicato de Pemex a las campañas. Quedó documentado, acuérdate que inclusive es la multa más grande que ha habido en la historia. Y sin embargo al líder sindical no se le tocó ni con el pétalo de una rosa, es decir, no se rompió el pacto de impunidad. En síntesis, ¿se hicieron cosas buenas? Por supuesto que sí, me siento muy orgulloso de lo bueno que hizo el PAN. Pero creo que también hay que tener sentido de autocrítica, que por algún motivo los políticos de siempre no lo tienen. Yo sí tengo sentido de autocrítica, hablo con la verdad, procuro hacer balances objetivos y en síntesis te diría: de lo que hemos hecho bien hay que continuar y de lo que no hemos hecho bien hay que corregir y enmendar hacia el futuro. ¿Qué le preocupa más a Ricardo Anaya en este momento? ¿El PRI, que hemos hablado mucho de esto, o López Obrador? Preocuparme ninguna de las dos. Yo estoy convencido de que vamos a ganar la elección. Creo que el dilema es, frente a esta realidad tan difícil que vive el país, de violencia, de pobreza, de inseguridad, de falta de crecimiento económico, la pregunta es: ¿continuidad o cambio? Quienes quieran continuar con este desastre que ha venido haciendo el PRI, pues tienen candidato, que es el candidato del PRI. Ahora, quienes quieran un cambio tienen alternativas distintas. Yo puedo coincidir con López Obrador en el diagnóstico, puedo coincidir en que el país tiene enormes problemas de corrupción, pobreza, violencia, inseguridad, pero donde tenemos profundas diferencias es en la solución a los problemas. Por ejemplo, en materia de inseguridad, él dice: para resolver el problema lo que hay que hacer es un acuerdo, un pacto con los criminales. Yo estoy convencido que eso es un error. Es una idea, primero, ya muy vieja. Se planteó exactamente lo mismo en Colombia hace 25 años, en tiempos de Pablo Escobar. Pero no solo es una idea vieja, es una idea que falló de manera estrepitosa. Fue un fracaso rotundo esa estrategia en Colombia, porque cuando tú tratas de pactar con los criminales, lejos de resolver el problema, se incrementa la violencia. Es muy peligroso esto que está planteando Andrés Manuel López Obrador. En síntesis, del PRI, por supuesto, nosotros planteamos un cambio, porque estoy convencido de que este gobierno le ha fallado a México. Y de López Obrador nos distinguimos, porque aunque podemos coincidir en los diagnósticos, tenemos ideas muy diferentes de cómo resolver los problemas del país. Ricardo Anaya, muchas gracias por este primer acercamiento y bienvenido a Aguascalientes.
por lo pronto, ahí quedó el primer acercamiento. Le confieso algo, me quedé con muchas preguntas y con muchos temas ahogados. El tiempo fue poco, estuvo cronometrado, me iban contando los segundos, y a eso súmele pues que el precandidato tiene un discurso muy hecho, perfectamente armado, medido, y pues ocurre esto. No es reproche, y menos a Ricardo Anaya como tal. Sabemos que su vuelo ayer se retrasó hora y media, llegó muy tarde, eso movió todo, y también entendemos perfectamente que había más compromisos. Eso sí, al terminar la entrevista lo invitamos a que la próxima vez que esté en Aguascalientes, pues venga al estudio de Buenos Días Aguascalientes en Radio BI y podamos platicar sin prisas, sin presiones. Anaya es un hombre educado, dijo que sí, y con eso nos quedamos.